Un cordial saludo. Mi nombre es Alexander Acuña, estudiante de Sociología de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, actualmente cursando el programa o curso Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. Nos encontramos en la fase 3, interpretación de las corrientes académico-militares del siglo o de los años 50 y 70. En esta fase se plantean dos cuestionamientos. Uno es qué características se destacarían de las revoluciones latinoamericanas y el Caribe a mediados del siglo XX. Y la otra es qué propuestas políticas, sociales y de la filosofía y la teología de la liberación serían útiles para buscar transformaciones en la actualidad. Tomando como primera parte qué características destacaría de las revoluciones en Latinoamérica y el Caribe a mediados del siglo XX. El texto Las revoluciones en Latinoamérica y el Caribe a mediados del siglo XX, tras las huellas del pasado, escrita por Roberto González Arana, quiero destacar tres características que a mi juicio resaltan los momentos más acalorados de la revolución de esa época en este lugar del mundo. Y podemos decir que le dieron el primer paso para despertar futuras revoluciones y luchas contra la opresión, que fueron relevantes para estas etapas revolucionarias. Aunque es probable que yo haya dejado por fuera hechos y acontecimientos de gran precedente que fueron relevantes para estas revoluciones. Voy a empezar con la primera característica y estas son las similitudes en las causas revolucionarias de México, Cuba y Nicaragua. Estos tres países, con su lucha contra el capitalismo centralizado, la desigualdad, los gobiernos dictatoriales y la opresión a los pobres, por los cuales estas fueron las causas iniciales, aunque en diferentes contextos. Por ejemplo, en México en 1910 a 1917, en Cuba de 1953 a 1959 y en Nicaragua de 1979 a 1990, aunque en la actualidad, aunque en menor porcentaje, pues aún Nicaragua sigue padeciendo esta revolución. Debido a esto, estos países iniciaron un periodo revolucionario que acabó con la opresión e impuso cambios económicos, políticos y sociales. La segunda característica es la participación directa e indirecta de los Estados Unidos en cada uno de estos países, en unos alimentando el poder de las dictaduras instaladas, imponiendo políticas neoliberales cuyo fruto dejó pobreza, inequidad e injusticia social. Y a raíz del triunfo de las revoluciones en esos países, el mismo Estados Unidos o país norteamericano impuso sanciones económicas. Además, apoyó a fuerzas contrarrevolucionarias con el fin y con la finalidad, aunque fallida, de frenar las propuestas y gobiernos de frentes revolucionarios. La tercera característica se puede considerar, como ya habíamos dicho antes, eh, en la renovación de la cultura y las ciencias sociales latinoamericanas. Estos hechos también resonaron en la mente de escritores novelistas como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, entre otros, quienes con sus obras impusieron recrear o propusieron la propuesta de recrear la realidad latinoamericana. La popularidad por las novedosas canciones y letras de la época que, que, que traían o que traían a cotación la realidad del continente,
Por ejemplo, letras como la de Rubén Blades, Willy Colón, junto con la renovación cinematográfica del cine latinoamericano, sin duda, dieron un impulso a un despertar latinoamericano. El otro tema eh, a tratar es qué propuestas políticas y sociales de la filosofía y la teología de la liberación serían útiles para buscar transformaciones en la actualidad. Pues partiendo del precedente de que en la actualidad, tanto en la filosofía como en la teología de la liberación, cada una desde sus perspectivas y razonamientos, se enfrentan a grandes retos, partiendo de las bases e identidades propias de su creación. Al tratarse de pura y explícitamente de mejorar las condiciones socioculturales y económicas en cuanto a igualdad y condiciones de vida de la población pobre y excluida de Latinoamérica. Esto se debe a que enfrentan una barrera impuesta por por la globalización política, donde se ven superpuestos intereses burocráticos de los grandes países subdesarrollados. Aunque se han logrado grandes avances en el terreno internacional, pues logrando incluso la participación gracias a la unión de acuerdos locales como con la UNASUR y la CEPAL, entre otras. Estas encargadas de afrontar de pronto los desafíos para el desarrollo económico local. Por lo tanto, las propuestas que más toman valor para buscar unas transformaciones en la actualidad serían, por un lado, como se planteó en el encuentro del 2003 en Argentina, la creación filosófica renovada y actualizada de la situación actual de los pobres en el mundo y América Latina, y así como analizar y estudiar las nuevas políticas y prácticas neoliberales. Otra propuesta sería el impulso, apoyo y la visualización para el fomento y la creación de más grupos sociales para la ayuda ciudadana de los grupos de las ONGs como las ONG, las cuales cada una desde su perspectiva o su lucha mantienen un solo propósito, que es buscar y mitigar la desigualdad social y económica en Latinoamérica. En la actualidad pues hay muchas ONGs que están luchando pues por sacar adelante, incluso en redes sociales hay muchos influencers que se encargan de hacer su papel de ONG, ya sea por buscar o tener seguidores o por algún fin altruista. El hecho es de que gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación se está visualizando más la problemática social encaminada a la pobreza, el desarrollo, la desigualdad y el hambre, como casos de África. En Colombia, pues, y en países como Latinoamérica, en Colombia, en países de Latinoamérica, perdón, como Colombia, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Perú, pues este tipo de problemática se ve un poquito empañada y como nublada por, por, de pronto por alianzas políticas con los medios para disfrazarle y mostrarle a la sociedad una realidad completamente diferente y así poder seguir manchando o desviando la verdadera razón de esta lucha. Pues esto es todo, mi aporte, espero pues sea de gran relevancia, sin antes agradecer al tutor. Me despido, muchas gracias.